Detente ahora mismo, detén lo que estás haciendo. Deja de buscar respuestas en otros lugares, porque lo que vas a escuchar en este momento no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. No es que el algoritmo te trajo, es que el Espíritu de Dios te guió hasta este mensaje. Porque hay algo que necesitas entender. Algo que ha estado carcomiendo tu corazón. Algo que te ha quitado el sueño. Algo que te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios, sobre su amor, sobre su fidelidad. Y esa pregunta que has hecho una y mil veces en medio de la oscuridad, en medio del llanto, en medio de la soledad más profunda, es esta. ¿Por qué Dios no impidió que me hicieran daño? ¿Por qué permitió que esa persona me traicionara? ¿Por qué no detuvo ese abuso? ¿Por qué no cerró esa puerta antes de que yo entrara y saliera destrozado? ¿Por qué no me protegió si Él es mi escudo? ¿Por qué guardó silencio cuando yo clamaba con desesperación? ¿Por qué sus oídos parecían cerrados cuando mi voz se quebraba pidiendo auxilio? Y quiero que sepas algo. Quiero que lo entiendas con cada fibra de tu ser, con cada rincón de tu alma herida. Dios escuchó cada una de tus oraciones. Dios vio cada una de tus lágrimas. Dios contó cada noche en vela. Y no fue indiferente, no fue negligente, no fue que no le importaras. Fue que estaba trabajando en algo que tus ojos no podían ver en ese momento. Algo que tu mente no podía comprender en medio del dolor. Algo que solo tiene sentido cuando miras hacia atrás y ves el propósito completo, la pintura terminada, el tapiz por el lado correcto y no por el revés lleno de nudos y cabos sueltos. Porque la respuesta del cielo a tu pregunta no es una explicación teológica fría, no es un versículo suelto para calmar tu angustia, es una revelación profunda de cómo Dios convierte el mal que te hicieron en el bien que Él preparó, cómo transforma la traición en promoción, cómo usa el desierto como escuela y la cueva como aula donde te enseña cosas que nunca aprenderías en la comodidad, en la seguridad, en la zona donde todo es predecible y controlable. Escúchame bien, hay millones de personas viendo vídeos en este momento, millones buscando entretenimiento, distracción, información superficial, pero tú estás aquí porque Dios tiene un mensaje específico para ti, una palabra que va directo a esa herida que nadie más conoce, a ese dolor que has intentado esconder incluso de ti mismo, a esa cicatriz que todavía duele cuando alguien la roza sin querer. Y yo sé que has intentado superarlo. Sé que has tratado de seguir adelante. Sé que has puesto tu mejor cara delante de la gente mientras por dentro te estás desmoronando. Sé que has orado y has leído la Biblia y has buscado respuestas, pero algo dentro de ti sigue doliendo, sigue preguntando, sigue sin entender por qué Dios, que es todopoderoso, que es amor perfecto, que es Padre bueno, permitió que alguien te destrozara, que alguien abusara de tu confianza, que alguien te robara tu paz, tu inocencia, tu esperanza, y la respuesta que vas a recibir hoy no va a borrar lo que pasó, no va a cambiar el hecho de que te hicieron daño, pero va a transformar completamente el significado de ese daño. Va a revelar el plan que Dios tiene escondido detrás del dolor. Va a mostrarte que lo que el enemigo pensó que te destruiría es exactamente lo que Dios va a usar para elevarte, para forjarte, para prepararte para algo tan grande que requería este nivel de quebranto, este nivel de purificación, este nivel de despojo de todo lo que no eras tú realmente. Porque verás, y esto es crucial que lo entiendas, Dios no causó el daño que te hicieron. La maldad vino del corazón corrupto del hombre, del libre albedrío mal usado, de la decisión de alguien de actuar en egoísmo, en envidia, en crueldad. Dios no es el autor del mal. Él no planea el abuso. Él no diseña la traición. Él no orquesta el abandono. Pero lo que Él sí hace, y esto es lo que te cambiará la perspectiva para siempre, es que Él toma ese mal, lo intercepta en medio del aire antes de que te destruya completamente, y lo reconvierte en una herramienta para tu propósito, porque no fuiste diseñado para una vida ordinaria, no fuiste llamado a existir en la mediocridad espiritual, no fuiste creado para quedarte donde estás,
Fuiste destinado para alturas que requieren un nivel de carácter que solo se forja en el fuego, que solo se desarrolla en la presión, que solo se perfecciona en el dolor. Y Dios sabía que si Él te protegía de todo, si te blindaba de toda herida, si te mantenía en una burbuja donde nada malo te tocara, tú nunca desarrollarías la profundidad espiritual, la compasión genuina, la autoridad en el reino, la unción que viene del quebrantamiento que necesitas para cumplir lo que Él puso en ti antes de que nacieras. Mira a José. Mírale bien. Estudia su historia no como un cuento antiguo, sino como un espejo de lo que Dios hace con aquellos que ama. José fue el favorito de su padre, el amado, el soñador, el que tenía promesas proféticas sobre su futuro, y sus propios hermanos, su propia sangre, le vendieron como esclavo, le arrancaron de su casa, le despojaron de su identidad, le tiraron en un pozo para dejarlo morir, y después le vendieron por monedas, le trataron como mercancía, como un objeto sin valor, y tú me dirás, ¿dónde estaba Dios cuando eso pasaba? ¿Dónde estaba cuando José gritaba desde el pozo? ¿Dónde estaba cuando los mercaderes le encadenaban? ¿Dónde estaba cuando le vendían en Egipto como un animal? Estaba exactamente donde está ahora contigo, viendo, permitiendo, doliéndose, pero no interviniendo porque sabía que Egipto no era el final, sino el camino. Que la esclavitud no era el destino, sino el entrenamiento. Que Potifar no era el amo definitivo, sino el tutor temporal. Que la cárcel no era el castigo, sino la preparación. Porque José no podía llegar a ser el segundo al mando del imperio más poderoso del mundo sin antes perderlo todo, sin antes ser traicionado y aprender sobre la injusticia para después administrar justicia, sin antes ser acusado falsamente y permanecer íntegro para después tener autoridad moral, sin antes pudrirse en una mazmorra olvidado por todos menos por Dios, para después salir con humildad verdadera y no con arrogancia de quien nunca fue quebrantado. Y quiero que entiendas algo que va a sacudir tu teología de la protección divina. Dios no te prometió que nunca sufrirías, no te prometió que nunca te traicionarían, no te prometió que la vida sería fácil solo porque le entregaste tu corazón. Lo que Él prometió fue que estaría contigo en el sufrimiento, que te sostendría en la traición, que convertiría el mal en bien, que usaría todo, absolutamente todo, incluso lo más doloroso, para tu crecimiento y su gloria, porque la Biblia no dice que Él impide que entres al valle de sombra de muerte. Dice que cuando camines por ese valle, y dice cuando no dice sí, asumiendo que vas a pasar por ahí, Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento, y lo que el enemigo pensó que te mataría, terminará siendo el escenario donde Él prepara mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores, donde unge tu cabeza con aceite, donde tu copa rebosa, no en la ausencia del dolor, sino en medio de él, no cuando todo está resuelto, sino cuando todo parece perdido. Piensa en David, el hombre conforme al corazón de Dios, el adorador, el elegido, el ungido como rey desde adolescente. ¿Y qué pasó después de esa unción? Pues que pasó una década entera huyendo por su vida, escondiéndose en cuevas, durmiendo con un ojo abierto, perseguido por Saúl que quería matarle, traicionado por personas en las que confió, difamado, calumniado, cazado como un animal en el desierto. Y te pregunto, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no detuvo a Saúl? ¿Por qué no fulminó al rey demente que perseguía a su ungido? ¿Por qué no acortó ese sufrimiento? Porque David necesitaba aprender en el desierto lo que nunca aprendería en el palacio. Necesitaba desarrollar en la cueva la intimidad con Dios que después se convertiría en los salmos que han consolado a millones de personas durante miles de años. Necesitaba ser forjado en la injusticia para después reinar con misericordia. Necesitaba conocer el dolor del rechazo para después ser un rey que acogía a los rechazados. Necesitaba pasar hambre y sed para después ser sensible a las necesidades de su pueblo. Y cada salmo que escribió en esas cuevas oscuras,
cada clamor que salió de su garganta cuando pensaba que Dios le había olvidado. Se convirtió en el manual de supervivencia espiritual para todos los que vendríamos después, enfrentando nuestras propias cuevas, nuestros propios Saúles, nuestros propios momentos donde parece que Dios ha guardado silencio. Y ahora escucha la voz de Dios hablándote directamente. Escucha su corazón latiendo por ti. Escucha su respuesta a tu pregunta más dolorosa. Dios dice: Hijo mío, hija mía, yo no impedí que te hicieran daño porque no soy un controlador de marionetas. No anulo el libre albedrío humano cada vez que alguien va a actuar mal, porque si lo hiciera entonces el amor no existiría. La lealtad no tendría mérito. La fe no sería fe. Pero lo que sí hice fue estar contigo en medio de ese daño. Sostener tu mente para que no te volviera loca. Sostener tu corazón para que no se endureciera completamente. Sostener tu espíritu para que no muriera. Y mientras tú pensabas que yo estaba ausente, yo estaba más cerca que nunca. Recogiendo cada lágrima, guardando cada grito, contando cada noche de insomnio. Y no intervine de la manera que tú querías, porque estaba interviniendo de una manera mejor. Estaba permitiendo que pasaras por el proceso que te convertiría en quien necesitas ser para recibir lo que tengo preparado para ti. Porque no puedes cargar bendiciones del tercer piso si solo tienes carácter del sótano. No puedes manejar la unción de lo alto si tu ego sigue inflado. No puedes liderar a muchos si no has aprendido a servir a pocos en lo oculto. Y ese daño que te hicieron, ese dolor que pensaste que te destruiría, fue el cincel con el que yo tallé de ti todo lo que no era esencial, todo lo que era superficial, todo lo que era ego disfrazado de identidad, todo lo que era orgullo disfrazado de seguridad. Quédate conmigo, no te vayas ahora. Sé que duele escuchar esto, sé que tu mente está resistiendo, sé que algo en ti quiere cerrar este vídeo y buscar una respuesta más fácil, más cómoda, más alineada con tu idea de cómo debería ser Dios. Pero te necesito aquí porque lo que viene es la revelación que cambiará todo. Es el giro de la historia. Es el momento donde todo empieza a tener sentido, porque verás, Dios nunca desperdicia el dolor, nunca permite el sufrimiento sin propósito, nunca deja que pases por el fuego solo porque sí. Siempre, siempre, siempre hay una razón. Siempre hay un plan, siempre hay algo cociéndose en el horno del sufrimiento, que cuando salga será oro puro, será carácter refinado, será autoridad espiritual, será compasión profunda, será sabiduría que no viene de los libros, sino de haber caminado por el valle y haber sobrevivido. Mira a Job, el hombre íntegro, el justo, el que temía a Dios y se apartaba del mal, el que tenía todo, familia, riqueza, salud, honor, y de repente lo perdió todo en un solo día. Sus hijos murieron, sus sirvientes murieron, su ganado desapareció, su salud se desplomó, su cuerpo se llenó de llagas. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos le acusaron de pecador, y Job no entendía nada. Clamaba a Dios pidiendo respuestas, cuestionaba, se quejaba, pedía explicaciones. Y Dios guardó silencio durante la mayor parte del libro. No respondió cuando Job más lo necesitaba. No explicó lo que estaba pasando detrás del velo. No le dijo que estaba siendo probado, que su fe estaba siendo refinada, que su historia se convertiría en el manual para millones de personas que enfrentarían sufrimiento inexplicable. Y cuando finalmente Dios habló, no le dio las respuestas que Job esperaba. No le explicó cada detalle de por qué tuvo que sufrir. Le mostró su grandeza, su soberanía, su control sobre todo. Y Job entendió que no necesitaba entender, que lo que necesitaba era confiar, que Dios era más grande que su dolor, más sabio que su confusión, más fiel que sus circunstancias. Y al final Job fue restaurado al doble. Recibió el doble de todo lo que perdió. No porque fuera el premio de consolación, sino porque había sido transformado en alguien capaz de manejar el doble. Había desarrollado un nivel de fe,
de madurez, de comprensión de Dios que no tenía antes del dolor. Y esto es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Lo que te quitaron, lo que perdiste, lo que te robaron, lo que se destruyó, no era el final sino el vaciado necesario para que Él pudiera llenarte con algo mejor, algo más grande, algo que no cabría si todavía estuvieras aferrado a lo anterior, porque Dios no quita lo que está funcionando, no destruye lo que está bien, pero sí permite que se caiga lo que de todas formas se iba a caer eventualmente. Sí permite que se rompa lo que estaba agrietado aunque tú no lo vieras. Sí permite que te separes de personas que te estaban deteniendo aunque te doliera. Sí permite que pierdas trabajos que te estaban consumiendo aunque tú los llamaras bendiciones. Porque Él ve más allá, ve el siguiente nivel, ve lo que viene, ve la versión de ti que necesitas ser y sabe que la única manera de llegar ahí es a través del quebrantamiento, a través del despojo, a través del proceso que tú odias, pero que es absolutamente necesario. Escúchame, el daño que te hicieron, la traición que experimentaste, el abuso que sufriste, el abandono que viviste, Dios no lo causó pero lo permitió. Y la diferencia entre causar y permitir es enorme. Él lo permitió dentro de su soberanía perfecta, porque en su omnisciencia sabía que tú eres más fuerte de lo que crees, más resistente de lo que piensas, más capaz de lo que imaginas. Y sabía que este proceso, por doloroso que sea, te convertiría en la persona que necesitas ser para tu destino, para tu llamado, para tu propósito, porque no fuiste diseñado para una vida pequeña, no fuiste creado para metas mediocres, no fuiste llamado para existir en la superficie, fuiste destinado para profundidad, para altura, para anchura, para impacto, y ese tipo de vida requiere un tipo de persona que solo se forma en el crisol del sufrimiento, en el horno de la aflicción, en la prensa del dolor donde todo lo superficial es exprimido y solo queda la esencia verdadera. Piensa en los discípulos, piensa en aquellos hombres que caminaron con Jesús, que vieron sus milagros, que escucharon sus enseñanzas directamente de su boca, que pensaron que entendían todo. Y después la cruz sucedió. Su maestro fue arrestado, torturado, ejecutado como un criminal. Todo en lo que habían creído parecía falso. Todas sus esperanzas parecían destruidas. Y huyeron, se escondieron. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y te pregunto, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que su propio hijo fuera masacrado? ¿Por qué no envió legiones de ángeles para rescatarle? Porque la cruz, con todo su horror, con toda su injusticia, con todo su dolor, era el plan de redención, era la única manera de salvar a la humanidad, era el sufrimiento necesario para la victoria eterna. Y lo mismo aplica a tu vida, lo que estás viviendo ahora, lo que pasaste, lo que te hicieron, es tu cruz, es tu momento de aparente derrota que en realidad es la preparación para tu resurrección, para tu Pentecostés, para tu explosión de poder, de propósito, de unción que no podrías tener sin haber pasado por la muerte primero. Y Dios te dice, sé que no entiendes, sé que duele, sé que hay días donde quieres renunciar, donde quieres dejar todo, donde piensas que no puedes más, pero te necesito aquí, te necesito resistiendo, te necesito confiando incluso cuando no ves, creyendo incluso cuando no sientes, aferrándote incluso cuando todo te dice que sueltes, porque estás más cerca de lo que piensas. El amanecer está más cerca de lo que imaginas. La respuesta está llegando, la liberación está en camino, la restauración está preparada. Y si renuncias ahora, si te das por vencido en el último round, si sueltas cuando estás a metros de la meta, te perderás el milagro que estoy orquestando. Te perderás la promoción que estoy preparando. Te perderás la vindicación que estoy diseñando. Porque no solo voy a restaurarte, voy a exaltarte. No solo voy a sanarte, voy a usarte. No solo voy a consolarte, voy a convertirte en consolador de otros. Y todo el dolor que sufriste se convertirá en el mensaje que predicarás.
Toda la traición que experimentaste se convertirá en la autoridad con la que hablarás. Todo el abuso que soportaste se convertirá en la compasión con la que ministrarás. Porque nada se desperdicia en mi economía, absolutamente nada. Cada lágrima cuenta. Cada noche oscura tiene propósito. Cada momento de soledad está siendo usado para algo. Recuerda a Pablo, el apóstol, el teólogo, el plantador de iglesias, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento y tenía un aguijón en la carne, algo que le atormentaba, algo doloroso que Dios no quitaba por más que orara. Oró 3 veces pidiéndole a Dios que lo quitara, y Dios le dijo no, no porque no le amara, no porque no pudiera, sino porque en su debilidad la fuerza de Dios se perfeccionaba, porque ese aguijón le mantenía humilde, le mantenía dependiente, le mantenía en un lugar donde no podía atribuirse la gloria a sí mismo, donde no podía enorgullecerse de sus revelaciones, donde no podía olvidar que todo era por gracia. Y lo mismo está pasando contigo, ese dolor que carga, esa herida que no termina de sanar, esa memoria que no puedes borrar. No está ahí porque Dios no pueda quitarla. Está ahí porque Él la está usando para mantenerte en el lugar correcto, para que no te desvíes, para que no te enorgullezcas cuando vengan las bendiciones, para que recuerdes de dónde te sacó, para que no olvides que tu fuerza no viene de ti, sino de Él. Y ahora mismo hay alguien viendo esto que está pensando que su situación es diferente, que lo que le pasó fue demasiado, que el daño fue irreparable, que la traición fue imperdonable, que el abuso fue demasiado profundo. Y Dios te dice, yo sé lo que pasó, yo estuve ahí, yo vi todo, y no fue tu culpa, no lo merecías, no fue justo. Pero lo que te digo es esto, no permitas que quien te hizo daño tenga el poder de definir tu futuro. No le des el control de tu destino a alguien que ni siquiera debería haber tenido acceso a tu presente. Porque si te quedas en el papel de víctima, si te aferras a la herida como si fuera tu identidad, si haces del dolor tu zona de confort, entonces ellos ganan 2 veces. Te dañaron una vez cuando te hirieron y te siguen dañando cada día que tú permites que esa herida defina quién eres. Pero yo te estoy diciendo que eres más que lo que te pasó. Eres más que tu trauma. Eres más que tu pasado. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres heredero del reino. Eres portador de mi imagen. Eres llamado para propósito. Y lo que te hicieron no cambia eso. Lo que viviste no anula eso. Lo que sufriste no invalida eso. Al contrario, te califica, te prepara, te posiciona para ministrar a otros que pasarán por lo mismo. Mira a José otra vez, pero ahora mira el final de su historia, sus hermanos que le vendieron. Esos mismos hermanos están delante de él años después pidiendo ayuda, suplicando por comida, sin saber que ese hombre poderoso delante de ellos es su hermano al que traicionaron. Y José tiene el poder para destruirlos, para vengarse, para hacerles pagar todo el dolor, todas las lágrimas, todos los años robados. Pero en lugar de eso, les dice algo que resume todo lo que Dios quiere que entiendas hoy. Les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos tenían intención malvada, tenían corazón corrupto, tenían planes destructivos, pero Dios interceptó ese mal, lo redirigió, lo transformó, lo usó para salvar naciones, para preservar al pueblo escogido, para posicionar a José en el lugar exacto donde necesitaba estar para cumplir su propósito. Y lo mismo está haciendo contigo. Lo que te hicieron con maldad, Dios lo está convirtiendo en tu plataforma. Tu dolor se está convirtiendo en tu ministerio. Tu quebranto se está convirtiendo en tu mensaje. Tu testimonio será la esperanza de alguien más. Y te profetizo esto en el nombre de Jesús. Llegará el día donde mirarás hacia atrás y entenderás, donde verás el tapiz completo, donde comprenderás por qué todo tenía que suceder exactamente como sucedió.
y en ese momento caerás de rodillas, no en quebranto, sino en adoración, no en dolor, sino en gratitud. Porque verás que si Dios hubiera impedido ese daño, si te hubiera protegido de esa prueba, si te hubiera ahorrado ese proceso, tú no serías quien eres ahora. No tendrías la profundidad que tienes, no tendrías la compasión que tienes, no tendrías la autoridad espiritual que tienes, no tendrías el testimonio que tienes y la persona que vas a ayudar mañana, la vida que vas a transformar la próxima semana, el milagro que vas a declarar sobre alguien el próximo mes. No podría suceder si tú no hubieras pasado por tu propio valle de sombra de muerte, si no hubieras caminado por tu propio desierto, si no hubieras sobrevivido a tu propia cueva. Porque verás, el propósito del dolor nunca es el dolor en sí mismo. El propósito del fuego nunca es quemarte, sino refinarte. El propósito de la presión nunca es aplastarte, sino transformarte de carbón en diamante. Y Dios sabía que en ti había un diamante. Sabía que dentro de tu alma había algo precioso que necesitaba ser expuesto. Que bajo todas las capas de protección, de máscaras, de mecanismos de defensa, de falsa seguridad, había una joya escondida. Y la única manera de exponer esa joya era quitando todo lo demás. Era permitiendo que el fuego quemara la paja, que la presión exprimiera lo superficial, que el dolor revelara lo esencial. Y duele, claro que duele. Ningún diamante se forma sin presión extrema. Ningún oro se refina sin calor intenso. Ninguna espada se forja sin ser golpeada 1000 veces. Y tú estás siendo forjado, refinado, transformado, no destruido, no abandonado, no olvidado, sino preparado para algo que requería este nivel de proceso. Dios te dice, no te compares con otros que parecen tener vidas más fáciles. No envidies a quienes aparentemente no sufren. No cuestiones por qué a otros les va bien sin pasar por lo que tú pasas. Porque no conoces su destino, no sabes para qué fueron llamados, no ves el final de su historia, y lo que tú estás viviendo es específico para ti, diseñado para ti, calibrado exactamente para lo que necesitas aprender, para quien necesitas convertirte, para dónde necesitas llegar. Y sí, es duro. Sí, es doloroso. Sí, hay momentos donde quisieras intercambiar tu vida por la de alguien más. Pero si supieras lo que tengo preparado para ti, si vieras el plan completo, si entendieras la magnitud de lo que viene, correrías hacia el proceso en lugar de huir de él. Abrazarías el dolor sabiendo que es temporal, pero la gloria es eterna. Aceptarías la prueba sabiendo que después de ella viene la promoción. Y quiero hablarte directamente a ti que estás pensando en rendirte, a ti que estás considerando abandonar la fe, a ti que estás cuestionando si vale la pena seguir creyendo en un Dios que permite el sufrimiento. Y te digo con toda la autoridad espiritual que tengo, no renuncies ahora, no tires la toalla en el último round, no abandones cuando estás tan cerca del final, porque el enemigo sabe que estás a punto de emerger, sabe que estás a punto de romper, sabe que estás a punto de entrar en tu temporada de recompensa, y por eso está intensificando el ataque. Por eso el dolor parece insoportable en este momento. Por eso todo se ve oscuro ahora, porque estás en la hora más oscura que siempre precede al amanecer. Estás en el último empujón antes del nacimiento. Estás en la transición que siempre es la parte más difícil, pero que señala que ya casi llegas. Y si renuncias ahora, le das la victoria al enemigo, le das la razón a quien te hirió. Validas la mentira de que eres débil, de que no puedes, de que no vales, pero la verdad es que eres fuerte, que puedes, que vales. Y la prueba está en que todavía estás aquí, todavía estás respirando, todavía estás buscando respuestas, todavía estás luchando, y eso dice más de ti que 1000 victorias fáciles. Recuerda que Jesús en el Getsemaní, horas antes de la cruz, sudó gotas de sangre. Su alma estaba profundamente triste hasta la muerte.
Preguntó si era posible que esa copa pasara de él. Y el padre no quitó la copa, no cambió el plan, no ofreció una salida fácil, porque no había otro camino para la redención, no había alternativa para la salvación. Y Jesús, sabiendo esto, dijo: hágase tu voluntad. Se sometió al proceso sabiendo que después de la cruz venía la resurrección. Después del sepulcro venía la victoria. Después de la muerte venía la vida eterna. Y lo mismo te digo a ti, lo que estás enfrentando ahora es tu Getsemaní. Es tu momento de decisión. Es tu momento de elegir entre huir del dolor o atravesarlo sabiendo que del otro lado está tu resurrección, tu Pentecostés, tu comisión, tu propósito cumplido. Y Dios está diciendo: yo no impido que te hagan daño porque respetar el libre albedrío humano. Porque vivo en un mundo caído donde el pecado existe y las personas eligen mal. Pero lo que sí impido es que ese daño tenga la última palabra. Impido que te destruya completamente. Impido que anule tu propósito. Impido que invalide mi plan para ti. Y cuando todo termine, cuando mires tu vida completa, verás que usé cada ataque del enemigo como escalón, cada traición como lección, cada herida como plataforma, cada lágrima como semilla. Y nada, absolutamente nada de lo que sufriste fue en vano. Todo tuvo significado, todo sirvió para algo, todo trabajó junto para tu bien, porque te amo, porque eres mío, porque tengo planes de bienestar y no de mal para ti, para darte futuro y esperanza. Declara esto conmigo ahora, dilo en voz alta, declárate a ti mismo, profetiza sobre tu propia vida. El dolor que pasé no fue en vano. La traición que experimenté me preparó para mi destino. El daño que recibí se convertirá en mi mensaje. Las lágrimas que derramé están siendo contadas por Dios. La soledad que sentí me enseñó a depender de Él. El silencio que escuché me entrenó para oír su voz. El quebranto que viví me dio compasión por otros quebrantados. Y lo que el enemigo pensó que me destruiría es exactamente lo que Dios usará para promoverme, para elevarme, para posicionarme en el lugar que me corresponde. Porque soy más que vencedor, soy hijo del Altísimo, soy llamado para propósito. Y mi historia no termina en dolor, sino en victoria. No termina en derrota, sino en coronación. No termina en llanto, sino en gozo. Porque Dios no ha terminado conmigo. Mi libro todavía se está escribiendo. Mi historia todavía se está desarrollando. Y los mejores capítulos están por venir. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo este mensaje, es porque el Espíritu Santo te sostuvo aquí. Es porque hay algo en ti que todavía cree, que todavía espera, que todavía sabe que hay más. Y no puedo dejarte ir sin decirte esto. Escribe en los comentarios: no fue en vano. Declárate a ti mismo. Testifica que entendiste, que recibiste la revelación, que algo cambió dentro de ti mientras escuchabas. Porque hay poder en el testimonio, hay poder en la declaración, hay poder en decir en voz alta lo que Dios dijo en tu espíritu. Y cuando tú declares que tu dolor no fue en vano, que tu proceso tiene propósito, que tu historia terminará en victoria, estarás alineándote con el plan de Dios, estarás activando su promesa sobre tu vida, estarás abriendo la puerta para que Él complete la obra que comenzó en ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo resonó dentro de ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque hay personas en tu vida que están pasando por lo mismo que tú pasaste, que están haciendo las mismas preguntas que tú hiciste, que están a punto de rendirse como tú estuviste a punto de hacerlo, y tu obediencia de compartir este mensaje podría ser el salvavidas que les impida ahogarse. Podría ser la palabra profética que les dé fuerzas para un día más. Podría ser la revelación que transforme su perspectiva y les salve la vida. Porque no llegaste aquí solo para ti. Llegaste aquí para convertirte en puente para otros. Y parte de tu sanidad viene cuando ayudas a sanar a alguien más. Parte de tu liberación
viene cuando liberas a otro. Parte de tu victoria viene cuando compartes el testimonio que le da esperanza a quien está donde tú estuviste. Porque verás, Dios nunca sana solo para que estés cómodo. Nunca libera solo para que estés tranquilo. Nunca restaura solo para que disfrutes. Siempre sana para que ministres sanidad. Siempre libera para que seas libertador. Siempre restaura para que seas restaurador de brechas, reparador de muros. Y todo lo que pasaste, todo lo que sufriste, todo lo que sobreviviste, te dio credenciales, te dio autoridad, te dio derecho a hablar en lugares donde otros no pueden hablar, a entrar en vidas donde otros no pueden entrar, a ministrar a personas que no recibirían de alguien que no ha pasado por lo mismo. Y esa es la respuesta final del cielo a tu pregunta de por qué Dios no impidió tu dolor. Porque tu dolor se convertiría en el puente que traería esperanza a alguien más. Tu supervivencia se convertiría en el testimonio que salvaría otra vida. Tu historia de redención se convertiría en la promesa que le daría fe a quien está perdiendo la suya. Así que levántate, sacúdete el polvo, endereza tu corona, porque eres realeza, eres hijo del Rey, eres portador de su imagen, eres llamado para propósito, y lo que pasaste no te descalifica, te califica, no te debilita, te fortalece, no te destruye, te construye, porque fuiste forjado en el fuego y saliste como oro refinado, fuiste presionado hasta el límite y emergiste como diamante pulido, fuiste quebrantado hasta lo más profundo y te levantaste con la fuerza de quien conoce su identidad en Dios. Y ahora, nadie te puede decir quién eres porque tú ya lo sabes. Nadie te puede robar tu paz porque descubriste que viene de adentro, no de afuera. Nadie te puede quitar tu gozo porque aprendiste que es fruto del Espíritu, no resultado de circunstancias. Y esa es la persona que Dios necesitaba que fueras. Esa es la versión de ti que puede cargar lo que Él preparó. Y todo el dolor fue el precio de esta transformación. Todo el sufrimiento fue la matrícula de esta universidad. Todo el quebranto fue el proceso de este renacimiento. Y ahora estás emergiendo. Estás naciendo de nuevo. Estás entrando en tu temporada de recompensa, de restauración, de multiplicación. Y lo que perdiste te será devuelto al doble. Lo que te robaron te será restituido con intereses. Lo que te quitaron será reemplazado con algo mejor. Porque Dios no solo restaura, mejora, no solo devuelve, multiplica, no solo sana, transforma. Y tu historia todavía se está escribiendo. Tu capítulo final todavía no ha llegado y será tan glorioso, tan poderoso, tan impactante, que cuando mires hacia atrás entenderás que todo, absolutamente todo, incluso el dolor más profundo, era necesario para llegar aquí, para hacer esto, para tener esto, para hacer esto, y dirás como José, lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien, y tu vida será el testimonio viviente de que Dios convierte el luto en baile, las cenizas en hermosura, el espíritu angustiado en manto de alegría, y serás llamado árbol de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Amén y amén.